En un mundo donde la fama no garantiza la seguridad, secretos oscuros y conspiraciones se entrelazan en la trágica muerte de una leyenda. ¿Qué hay detrás de la carta misteriosa, las motivaciones políticas ocultas y la conexión inesperada con un autor icónico? Descubre la verdad detrás del enigma. Este es solo el principio. La muerte de Lennon, secretos revelados. Era una tarde fría en Nueva York cuando John Lennon salió del Dakota, el majestuoso edificio donde residía. Los transeúntes apenas notaron al legendario músico, envuelto en su característica aura de simplicidad y modestia. Pero entre la multitud, había uno que aguardaba en las sombras, con un plan siniestro en mente. Mark David Chapman, un hombre aparentemente común, observaba con ojos inyectados en odio cómo Lennon se aproximaba. En su mano, sostenía un ejemplar de Double Fantasy, el último álbum del ex-Beatle. Pero este no era un disco cualquiera. Chapman había traído consigo un mensaje mortalmente simbólico. Cuando Lennon se acercó, Chapman se abalanzó sobre él, con la frialdad de un cazador que ha encontrado a su presa. Y entonces, en un acto que sellaría su destino y el de Lennon, Chapman le ofreció el álbum para que lo autografiara. Con una sonrisa forzada, Lennon accedió, sin sospechar que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Para Mark, con amor de John Lennon, escribió el músico, sin darse cuenta del sombrío significado que esas palabras tendrían en solo unas pocas horas. Chapman recibió el álbum con una sonrisa perversa, como si estuviera llevando a cabo un ritual macabro que había planeado meticulosamente durante mucho tiempo. La firma de Lennon en Double Fantasy se convertiría en un símbolo de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. A medida que la noche caía sobre la ciudad, el destino de ambos hombres estaba sellado, unidos por un vínculo sombrío que los llevaría hacia un desenlace inevitable y devastador. El autógrafo, un simple gesto de cortesía en apariencia, se convertiría en el último presagio de la muerte de John Lennon, un recordatorio espeluznante de cómo el destino puede tejer su trama más oscura en los momentos más aparentemente triviales. Y así, la noche en que la música se detuvo en el Dakota, el álbum firmado se convirtió en un testigo silencioso de un crimen que conmocionaría al mundo entero. En los sórdidos pasillos del poder, donde las sombras se alargan y las conspiraciones florecen como malezas venenosas, se tejía un complot destinado a silenciar a una voz disidente. Era la época de Nixon, una era de secretos y maquinaciones donde las verdades incómodas eran barridas bajo la alfombra del engaño. John Lennon, el icono rebelde de una generación, había levantado su voz contra la injusticia y la opresión, desafiando a los poderes establecidos con sus palabras y su música. Pero su influencia era una amenaza para aquellos que buscaban mantener el control sobre las mentes y los corazones del pueblo. Y así, en las sombras de la noche, se urdió un plan para eliminar al enemigo. Algunos susurros insinuaban la mano invisible de la CIA, moviendo los hilos desde las sombras para asegurar que la disidencia fuera silenciada de una vez por todas. ¿Qué mejor manera de detener a un rebelde que cortar la cabeza del dragón? El día que Lennon salió del Dakota, los engranajes de la conspiración se pusieron en marcha. Un hombre solitario, con una mente torcida por el fanatismo y la locura, recibió un mensaje claro: era hora de actuar. Y así, con una pistola en la mano y el odio en el corazón, se convirtió en el instrumento de una agenda más oscura. El disparo resonó en la noche, un eco de la traición y el poder despiadado que acechaba en las sombras. La muerte de Lennon fue más que un acto de violencia, fue un golpe contra la libertad de expresión y la lucha por un mundo mejor. Y mientras el mundo lloraba la pérdida de un ícono, las verdades ocultas y las mentiras entrelazadas seguían tejiendo su telaraña de engaño y manipulación. En el juego del poder, las sombras siempre tienen la última palabra, y la verdad queda sepultada bajo capas de oscuridad y decepción. Entre las brumas de la memoria, se esconde un relato poco conocido que arroja luz sobre los últimos días de John Lennon. Corría el año 1980, y el músico legendario se encontraba inmerso en una vorágine de emociones turbulentas y profecías inquietantes. Se cuenta que Lennon compartió una conversación con un amigo íntimo poco antes de su muerte, una conversación marcada por la sombra del destino. En voz baja y con una seriedad que envolvía el aire como una neblina densa, Lennon confesó sus temores más oscuros. «Creo que no viviré mucho más tiempo», susurró, como si estuviera compartiendo un secreto prohibido con un confidente. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de un presentimiento ominoso que enviaba escalofríos por la espalda. ¿Era esta una premonición de lo que estaba por venir?
Algunos han especulado que Lennon podía sentir el peso del destino que se cernía sobre él, una sensación de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. ¿O fue simplemente el producto de una mente atormentada por la fama y el trauma del pasado? Independientemente de la verdad detrás de estas palabras, su impacto fue profundo y duradero. En los días posteriores a su muerte, aquellos que lo conocían recordaron la extraña conversación como un presagio silencioso de la tragedia que estaba por desencadenarse. La premonición de Lennon se convirtió en una pieza más del rompecabezas de su vida y muerte, un misterio envuelto en las sombras del tiempo y la memoria. Y así, mientras el mundo lloraba la pérdida de un ícono, las palabras susurradas de Lennon resonaban en la distancia, como un eco de un destino que nunca podría ser evitado. En el caos de la noche fatídica en Nueva York, un hombre se mantenía impávido en el lugar del crimen, como si estuviera atrapado en un trance macabro. Mark David Chapman, el hombre que acababa de arrebatar la vida de John Lennon, no intentó huir ni esconderse. En cambio, permaneció allí, en la escena del crimen, con un ejemplar de The Catcher in the Rye entre sus manos. El comportamiento de Chapman desconcertó a la policía y a los testigos por igual. No mostraba signos de arrepentimiento ni de remordimiento. En cambio, parecía absorto en su propio mundo, como si estuviera atrapado en una realidad distorsionada, ajeno al horror de lo que acababa de cometer. Mientras las luces de las patrullas destellaban en la noche y las sirenas de la policía perforaban el silencio, Chapman permanecía en silencio, como si estuviera esperando su destino con una resignación inexplicable. ¿Qué motivó su comportamiento pasivo en medio del caos y la confusión? Algunos han sugerido que Chapman estaba bajo la influencia de fuerzas más oscuras, que su mente había sido manipulada por poderes invisibles con motivos ocultos. Otros han especulado que su arresto pasivo era una muestra de su convicción fanática, una demostración de su devoción ciega a una causa distorsionada. Sea cual sea la verdad detrás de su comportamiento, la detención de Mark David Chapman sigue siendo un misterio en la trágica saga de la muerte de John Lennon. Su aparente calma en medio del caos deja más preguntas que respuestas, alimentando la intriga y la especulación en torno a los eventos que llevaron a la pérdida de un ícono. Conclusión. La muerte de John Lennon, envuelta en un velo de misterio y especulación, continúa intrigando a las generaciones posteriores. A pesar de los años transcurridos desde aquel trágico día en diciembre de 1980, las sombras que rodean su asesinato siguen siendo profundas y oscuras. Los aspectos poco conocidos de este evento, desde el mensaje en el álbum Double Fantasy hasta la detención pasiva de su asesino, solo añaden capas de intriga a una historia ya fascinante. Y así, mientras el legado de Lennon perdura a través de su música y su influencia duradera, su muerte sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la fama, el poder y la obsesión.